Hola, ¿cómo están? Continuamos con la cátedra de diseño e instalaciones para las industrias 2. Les saluda Mercedes Canese. A continuación, continuando con la unidad 2 de aire acondicionado, vamos a ver la segunda parte, que son los principios y las unidades de medida. Vamos a empezar con los principios físicos del calor. Sabemos que el calor es una forma de energía que se puede medir por el movimiento molecular que existe del material cuyo calor queremos conocer. A medida que hay más movimiento molecular, el calor es mayor. Esto tiene que ver con la energía cinética de las moléculas que al mismo tiempo van chocando y esto hace que su temperatura y su cantidad de calor aumente. ¿Por qué las tratamos por vías diferentes? Porque son dos unidades de medida que se usan para saber el calor de un cuerpo. La intensidad de calor, que no es otra cosa que la temperatura, y la cantidad de calor. Acá vemos en la ilustración un gas a baja temperatura y otro gas a alta temperatura. Y sabemos que por principio también por la ley de la termodinámica, cuando estamos trabajando en un sistema aislado y hay dos materiales a diferentes temperaturas que están en contacto de alguna forma o que emiten radiación de alguna forma, van a buscar la temperatura de equilibrio entre ambos, que es lo que pasa cuando se retira la barra donde llegan a una temperatura intermedia. Vamos a empezar entonces con la definición de la intensidad de calor o temperatura. Esta intensidad de calor lo que mide es el grado de movimiento molecular, ¿sí? Y es muy simple de medir a través de diferentes métodos. Ahora ya se usa termómetros digitales. Antes los termómetros eran de mercurio porque el mercurio es muy sensible en cuanto a su densidad y a su volumen en relación a la temperatura. Entonces, la dilatación del mercurio nos permitía tener una escala que mida la temperatura. Bueno, tenemos diferentes formas de medir la temperatura. La que usamos en Paraguay es la de grados centígrados o grados Celsius. Ustedes saben que en el sistema internacional la unidad de medida de la temperatura es el grado Kelvin, que es la temperatura absoluta, pero no es la que tradicionalmente usamos en nuestro país. Para definir un tipo de temperatura lo que se hace es se toma dos escalas arbitrarias o dos parámetros arbitrarios y esos parámetros que son fijos se escalan y ahí tenemos la base de un sistema de temperaturas. En el caso de grados centígrados Celsius, el parámetro inferior es la fusión del hielo a una atmósfera, que se considera igual a 0 grados. Y la escala superior es la ebullición del agua pura, también a 0 grados. Perdón, a una atmósfera que es 100 grados. Entonces, ya sabemos que entre el parámetro inferior y superior hay 100 unidades iguales, 100 partes iguales. Y ahí tenemos la escala de la temperatura de grados Celsius o centígrado. La escala Fahrenheit que se usa especialmente en los países anglosajones, aunque hay también algunos países de Latinoamérica que usan esta escala, usa como parámetro superior al mismo que la de grados Celsius, el punto de ebullición de agua, que considera 212 grados Fahrenheit, y como escala inferior toma el punto de fusión de una mezcla de hielo con cloruro de amonio, y ese es el 0 grados Fahrenheit, que para nosotros es igual a 32, o sea, a menos 32 grados, o mejor dicho, el equivalente de 0 grados Celsius es igual a 32 grados Fahrenheit. Entre estas dos escalas, como ustedes pueden ver por simple diferencia, hay 180 partes iguales. Entonces, si queremos hacer la relación entre grados Celsius y grados Fahrenheit, tenemos que tomar 180 grados Celsius como iguales a 100 por la temperatura Fahrenheit menos 32. Y bueno, la escala de temperatura Kelvin conocemos muy bien, sabemos que se consideró en algún momento que teóricamente se podía llegar a un movimiento molecular cero, de cero velocidad. Eso se hizo entonces un cálculo teórico sobre eso y se determinó que menos 273 grados Celsius era igual al cero absoluto o al cero Kelvin. Hoy se sabe que ya
Hoy ya se sabe que hay temperaturas muy inferiores a esta, pero la escala en el sistema internacional se mantiene. Entonces, el 0 grados Celsius es igual a 273 grados Kelvin. Y no tiene una escala superior, pero coincide en... O sea que 1 grado centígrado es igual a 1 grado. Una diferencia de grados centígrados es igual a una diferencia de grados Kelvin. Entonces también se divide en 100 partes iguales. Y es mucho más fácil hacer el cálculo de grados Kelvin porque grados Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Bueno, a continuación vamos a ver las unidades de medida del calor. La unidad de medida que usamos para algunos casos, no para todos, es la kilocaloría. Tenemos que tener en cuenta que la kilocaloría es una unidad de energía, entonces también, por ejemplo, podemos hacer una equivalencia entre kilocaloría y kilowatt hora, o entre BTU y Joule, y etcétera, ¿verdad? Las unidades de medida de la energía son muchísimas, vamos a ver eso enseguida. ¿Cómo se define una kilocaloría? Es la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura de 1 grado de 1 kilogramo de agua en 1 grado a una atmósfera, habrá condiciones normales de presión y temperatura, 15 grados de temperatura y una atmósfera. Entonces la unidad de medida del calor específico, que vamos a ver en detalle enseguida un poco más qué significa, es una kilocaloría por kilogramos grados Celsius. Otras unidades de medida que vamos a usar también en esta materia, la kilocaloría vamos a usar muchísimo porque con eso vamos a calcular los flujos de calor en el tiempo, que la unidad de medida de nuestro tiempo base va a ser la hora. Vamos a ver eso más adelante. La siguiente unidad de medida es el BTU, que es una unidad británica, donde está definida esta unidad británica como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 libra de agua en 1 grado Fahrenheit. Entonces, sabiendo los conceptos, y tenemos que fijar muy bien este concepto de BTU para tener una idea de cómo transformar todo ese flujo de calor que calculamos en BTU para saber cuál es la potencia del aire acondicionado que vamos a necesitar. ¿Qué tenemos que hacer? Sabemos que que 1 libra pesa un poquito menos que medio kilogramo. Y sabemos que un Fahrenheit es un poquito más que 1 grado Celsius. Si consideramos que el exceso de uno y el defecto del otro hace que sean más o menos iguales, entonces podemos decir que para la definición de una kilocaloría necesitamos 4 BTU, porque el BTU tiene la mitad de la cantidad de agua y la mitad del aumento de temperatura que tiene una kilocaloría, ¿sí? Este concepto es muy importante fijar para no equivocarnos y poner, por ejemplo, que un BTU es igual a 4 kilocalorías. Es un error conceptual si cometemos ese error en un ejercicio. Entonces, 1 kilocaloría es aproximadamente igual a 4 BTU y eso es lo que usamos para finalmente determinar la potencia de los aire acondicionados, porque por más que es una unidad británica, así es como estamos acostumbrados a comprar los artefactos de acondicionamiento de aire, ¿no es cierto? En BTU. Y también tenemos una relación entre kilocalorías y Joule. Mucho ojo con esta relación porque tenemos que tener en cuenta que los rendimientos, ¿sí? En la energía siempre tenemos que tener en cuenta los rendimientos. Lo mismo pasa con esta tabla de conversión de BTU hora a watts. Sabemos que BTU es una unidad de energía, igual que la kilocaloría. Si dividimos entre el tiempo tenemos potencia. Entonces, si nosotros queremos convertir BTU a watts, mucho ojo. Si queremos hacer eso para, por ejemplo, saber cuál es la potencia eléctrica del aire acondicionado. Tenemos un aire acondicionado a 12.000 BTU y queremos saber cuánto es la potencia eléctrica y se nos ocurre multiplicar nomás por este factor. No podemos hacer eso porque la potencia eléctrica es el consumo del aire acondicionado de electricidad, no es el rendimiento final energético de ese aire acondicionado. Hay pérdidas. Ustedes saben que en todo proceso de transformación de la energía de un tipo de energía a otro, o de energía, en este caso, a frigorías, que es otro nombre que se le da también a la kilocaloría,
cuando lo que queremos es sacar kilocalorías, no introducir kilocalorías en un ambiente. Entonces tenemos que hay diferentes rendimientos de los eléctricos del aire acondicionado dependiendo de la marca, del modelo, de la tecnología, etc. ¿Sí? Entonces no podemos hacer esa transformación. Si se les pide en un trabajo práctico o en la vida profesional la potencia en watts de un aire acondicionado, una determinada cantidad de BTU, ustedes tienen que ir a los catálogos de los fabricantes. Bueno, y por eso es interesante también ver que además de estas unidades de medida que vimos, de la cantidad de calor, que es realmente energía, hay muchas otras unidades de medida de la energía. Acá estamos viendo la tabla de la OLADE, la Organización Latinoamericana de Energía, que es muy interesante tomar como base porque en toda la región se usan unidades de medida similares. Varían un poco, inclusive de país en país, porque no es lo mismo el rendimiento del carbón vegetal en Paraguay que en un país más frío, etc. Entonces también hay variaciones, pero para que ustedes vean la diversidad de unidades de medida que tiene la energía. Y OLADE toma como base una unidad de energía que realmente es muy interesante tomar como base, que es el barril equivalente de petróleo, porque ese sí es un parámetro que se usa prácticamente en todo el mundo. El barril equivalente de petróleo, entonces es la unidad de medida base, y a partir de ahí, por ejemplo, tenemos la tonelada equivalente de petróleo, tenemos la tonelada equivalente de, creo que es de carbón, será de carbón mineral. Tenemos la teracaloría, el terajoule, los 1000 BTU, los megawatt hora, etc. Siempre tengan muy en cuenta los rendimientos. Justamente esta tabla proviene de un manual de energía donde a continuación de esta tabla están los rendimientos de la conversión de un tipo de energía a otra, porque como les decía hay muchas pérdidas en esos procesos. Sabemos que la energía no se pierde sino que se transforma, pero una parte de la transformación de esa energía no es energía útil, no es energía que se pueda aprovechar. Especialmente pasa eso cuando convertimos energía combustible, como puede ser petróleo, carbón, leña, a energía eléctrica, y las pérdidas son enormes. Pueden llegar a ser 60-70% y no bajan de 55 o de 45%. Inclusive con las tecnologías más modernas siguen siendo muy altas las pérdidas de energía, entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos conversiones de unidades de medida. Bueno, con esto terminamos esta parte, nos vemos en la siguiente.